que got it. Todo haya estado bien por sus familias, por sus hogares, haya sido un tiempo saludable, por lo menos de estas vacaciones de clases, en sus trabajos, pues muchos han seguido trabajando. Todavía no hay vacaciones, excepto los educadores que han tenido un poco de descanso. Bien, vamos a continuar este curso con ahora, Mark, si quieres, me permites para compartir la pantalla, por favor. Compartir, vamos a ver lo que quedó después de la reforma del Concilio Vaticano II, sobre todo con la Ministeria Quaedam, lo que es del 65. Como les había comentado antes, en la iglesia hubo lo que se conocieron como las órdenes menores. Ahora son llamados ministerios. Y con las últimas reformas que el Papa Francisco ha ido promoviendo del Código de Derecho Canónico, no es que el Papa se le ocurre algo y lo escribe y lo firma y ya lo hace, ¿verdad? Puede hacerlo de esa manera. Puede ser de esa manera en muchas cosas dentro de la iglesia, porque es la suprema autoridad. Pero siempre pues hay consenso, sinodalidad, que es la palabra que él usa mucho, reflexión, consultas a nivel canónico y todo, para la apertura de los dos ministerios laicales que vamos a ver ahora, del acolitado y del lectorado, que pues, es accesible a las mujeres ahora. ¿Por qué no antes? Porque se cerró los ministerios laicales del acolitado y del electorado, quedaron exclusivamente en función de aquellos varones que iban a ser ordenados presbíteros. Todavía hoy en día, alguien que va a ser ordenado presbítero previamente tiene que ser ordenado, bueno, en el orden de las cosas hoy en día es primero lector y luego acólito. Aunque tanto en el código, en la instrucción general para el uso del misal romano, en el pontifical, que lo tengo aquí a un lado, sobre el ceremonial de los obispos del CELAM, aparece primero el acolitado, que es lo que vamos a ver ahora. Pero queda permitido, porque ya no está en función del orden sacerdotal, sino del servicio de estos ministerios, que un laico, pues una mujer, pueda también acceder a los ministerios del electorado y del acolitado. Solo que tiene que ser regulado por las conferencias episcopales previamente a que cualquier obispo instituya una mujer lector o lectora o acólita. Eso queda en las conferencias. Al momento no tengo conocimiento de que eso también es muy nuevo. Eso es de hace un año, año y medio, más o menos, 2 años como máximo, de esta reforma del código. Que ahorita estaba tratando de buscarla en el código, pero no la encontré. Para tener ese acceso, no tengo conocimiento que la conferencia haya elaborado los nuevos estatutos que vayan a regir y orientar la manera en que en nuestro país, bajo la conferencia episcopal, se establezcan estos ministerios. Bien, vamos a ver un poco entonces. Esto, repito, este ministerio ha estado casi al comienzo de la iglesia. Este servicio del altar, primeramente, pues lo hacía el sacerdote, lo hacía todo, luego los diáconos empiezan a colaborar, luego se abre un poco más y así hay jóvenes que empiezan a ayudar con estos ministerios, teniendo claro que el monaguillo no es un acólito, ¿no? Eso es muy importante. A veces llamamos acólitos a los monaguillos. El monaguillo no es un acólito, porque el acólito es un ministerio laico que se le otorga y lo concede el obispo. Entonces, el monaguillo, distinguimos, no es un acólito. Entonces, este ministerio ha tenido una evolución como todos los demás ministerios laicales. Repito, antes estaban las órdenes menores, ahora estos ministerios laicales. Y bueno, el Papa ha introducido también, ha elevado, por ejemplo, el catequista a ministerio laical.
Hoy deberían de ser instituidos también los catequistas como ministros laicos, proveerse de, de un ritual, de un rito, oraciones, lecturas, la oración o el rito propiamente en el cual se le concede por un tiempo, sería temporal, el ministerio del catequista a los que lo vayan a recibir. Por ahora el acolitado y electorado en la línea que ha tomado el derecho canónico, ahora que puede ser, ya no es en función del presbiterado, como un ministerio ad perpetuum. Es decir, que el que recibe el ministerio del electorado y el acolitado es para siempre, a excepción que incurra en una falta grave, que entonces se faculte o se haga necesario que se le prive de ese ministerio, se le prive ejercerlo dentro de la comunidad eclesial. O alguna situación de escándalo o algo grave, entonces se le puede privar a la persona de ejercer estos ministerios. Aquí lo que nos va a presentar, vamos a ver. Voy a leer un poco lo que nos dice la instrucción general para el uso del misal romano en el número 142. Dice, los oficios que el acólito puede realizar son de diversa índole y muchos de ellos pueden ser simultáneos. En una misa, pues, nos está diciendo acólitos, porque en una misa puede haber más de un acólito sirviendo en la misa. Así pues, conviene repartirlos oportunamente entre varios. Si hay varios acólitos, que se repartan. Usted hace esto previo a la misa, es muy importante, previo a la misa. Si hay varios acólitos, se distribuye lo que cada uno va a hacer al empezar la celebración y durante el desarrollo de la celebración. Lo mismo cuando haya diáconos. Lo ideal es que cuando esté el obispo haya mínimo 4 diáconos. Creo que yo ya había enviado a ustedes por un correo el orden de los números de los diáconos y que más o menos se recomienda que haga el diácono 1, 2, 3 o 4. Entonces, los acólitos, esta distribución, lo mismo que los lectores, también tengan esta distribución antes de la misa. Todo antes de la misa, el maestro de ceremonias, cuando haya, sea una misa estacional del obispo, una misa donde esté el obispo, una misa solemne, pues todos al empezar la misa tengamos claro qué nos va a corresponder y no que estemos en la misa pasándonos miradas, haciéndonos gestos o murmurando para ir acomodando o decidiendo lo que va a ser uno u otro. Cuando se dispone de un solo acólito, este realizará las funciones más importantes y las demás se distribuirán entre los ministros que están presentes. Ahora, el acólito está para ayudar. Si hay diácono, el acólito va a ayudar al diácono, porque el acólito está para ayudar a preparar el altar. Y el que va a tener el deber de preparar el altar, si hay diácono, es el diácono, no el presbítero. Si hay un obispo, ahí está el obispo, hay 10 presbíteros, hay un diácono, el diácono es el que va a preparar el altar. Y el acólito le va a ayudar al diácono. Si hay obispo y está el diácono, el librero, el auxiliar del obispo durante toda la celebración es el diácono. No es otro presbítero, ni debe de ser el acólito, ni el monaguillo. Están para ayudar al diácono. El acólito le pasaría el libro al diácono para que presente las oraciones, le pasa el libro de las preces para las preces, le pasa las especies para las ofrendas y el diácono va preparando todo eso. Corresponde al diácono. Si hubiese en nuestras misas de comunidad normales, está el presbítero y no hay diácono y hay un acólito, aquí se le puede permitir en función de valorar, podría ser, digamos, el ministerio laical, que el diácono, el acólito, prepare el altar, ya lo veremos. Pero dado que Jesús, pues es el que se encarga de preparar la cena y todo lo demás, esa parte, ¿verdad? Yo recomendaría que fuera el sacerdote o se le puede dejar al acólito en función de valorar su ministerio. Entonces, ahí sí,
Si hay monaguillos, si hay un acólito, entonces los monaguillos ayudan al acólito. El acólito se va a un lado del altar, derecho o izquierdo, a un lado, ya que no digo al centro, a un lado, recibe el cáliz donde viene la patena, viene el corporal, coloca el centro del corporal, lo extiende, pone a un lado la patena con la hostia, recibe a un lado el cáliz, le echa el vino, nada más el vino, no el agua. Solo el diácono, a partir del diácono y el presbítero y el obispo pueden hacer la imixio. La imixio es echarle agua al vino al cáliz con vino, porque lleva una oración. Entonces el acólito no tiene esa potestad para hacer la imixio. Y recuerden que cuando ustedes vayan a preparar, porque primero serán acólitos antes que diáconos, por lo menos 6 meses, nunca pongan dentro del corporal las ofrendas que se les van a entregar para ser presentadas o ofrecidas por el obispo o el sacerdote. Las ofrendas se ponen fuera del corporal. Se ponen fuera del corporal. Se le van pasando al sacerdote o al obispo para que él las presenta y las coloca ya dentro del corporal. Pero no corresponde al acólito ni al diácono, ni siendo diácono tampoco, colocar las especies en el corporal antes de ser ofrecidas. Uno las toma, el sacerdote o el obispo las toma, las ofrece con la oración que tiene que decir de indi en secreto, o si no hay canto puede decirla en voz alta, y entonces las coloca dentro del corporal. El número 143 de esta instrucción general para el uso del misal romano nos dice, me voy a pasar, que tengo con varios libros aquí, ¿verdad? Voy a pasarme al ceremonial de los obispos. Dice, el acólito tiene sus funciones propias en el servicio del altar. No las lecturas, nada de eso, el altar. Funciones que debe ejercer aún en el caso de que estén presentes ministros de orden superior. Por ejemplo, diáconos, sacerdotes, obispos. Entonces, por ejemplo, que un diácono le pase a otro diácono el libro, no, para eso está el acólito. El acólito número 28 nos dice el ceremonial de los obispos del CELAM. El número 28 dice, el acólito así instituido para que sirva al diácono y al sacerdote. Es propio de él tener cuidado del servicio del altar, ayudar al diácono y al sacerdote en las acciones litúrgicas, sobre todo en la celebración de la misa. Además, como ministro extraordinario, distribuir la Sagrada Comunión de acuerdo con las normas del derecho. Vea que entonces el acólito, bueno, puede presentar el libro directa, si no hay diácono y está el obispo, entonces el acólito asume el presentar el libro al obispo, toda esa parte del obispo. Y si fuese necesario, por la misma norma del derecho, la ministeria Cueran del 15 de agosto del 72, más bien es de Papa Pablo VI, Santo Pablo VI, es un ministro extraordinario de la distribución de la Sagrada Comunión. Entonces, es un ministro extraordinario. Continúo con el número 28. Cuando sea necesario, el acólito instruya a los que sirven en las acciones litúrgicas. Instruya, también tiene en su ministerio está la formación, dar formación a aquellos que ayudan en las celebraciones litúrgicas. Por ejemplo, los monaguillos, los lectores, los cantores. Acerca de la forma de llevar el libro, la cruz, los cirios, el incensario. Ya está diciendo que esto no le corresponde llevar al acólito. Dice, instruye a los demás instruye a otros cómo deben de llevar el libro, la cruz, los cirios, el incensario o cumplir otros oficios semejantes. Sin embargo, en las celebraciones presididas por el obispo, conviene que sirvan los acólitos instituidos según el rito previsto.
y si son varios, se distribuirán entre ellos los diversos oficios. Así lo establece la ministeria cuerda. Número 29. Para que el acólito desempeñe sus oficios de una manera más digna, participe de la Eucaristía con piedad creciente de día en día. Vea lo que se le está pidiendo al acólito. Se instituye, sí. Se le está pidiendo que ojalá fuera a misa de día en día, alimentándose de ella y obtenga un conocimiento más profundo de la misma, perdón. Se le está mandando a ir a misa, a crecer con el alimento de la Eucaristía. Se le está mandando a mantenerse al día en el conocimiento, o sea, a formarse y a seguirse formando. Continúa el número 29. Esfuércese por adquirir el sentido íntimo y espiritual de cuanto hace, de tal manera que cotidianamente se ofrezca totalmente a Dios y sea impulsado a servir con amor sincero al cuerpo místico de Cristo o pueblo de Dios, especialmente de los débiles y enfermos. Se le manda a que vaya teniendo un crecimiento espiritual. Entonces, no es que yo instituyo un acólito y ya, no va a misa, no se actualiza, ni busca crecer espiritualmente. 3 aspectos que nos dice este número 29 del ceremonial de los obispos, recogiendo lo que dice la ministeria cuerda. Entonces, no, un acólito está para ir a misa, para alimentar de ese misterio, crecer espiritualmente, que vaya creciendo en santidad. El acólito, estamos hablando de manera genérica ahora, varón y mujer. Entonces, esos son deberes que tiene el acólito dentro de la comunidad. Bien, paso ahora hacia el número 143 de la Instrucción General para el uso del misal romano. Vamos a ver cómo está acá, dice. Vamos a seguir el texto que tienen en la pantalla. Dice, antes de ponerse en marcha la procesión de entrada hacia el altar para comenzar la Eucaristía, el turiferario, este es el que lleva el incensario, porque al incensario se le conoce, a la piecita esa metálica se le conoce como incensario o turíbulo también. Ofrece al presidente el incensario para que ponga el incienso. Ahora, bueno, el acólito puede en las misas normales o un acólito instituido, ¿no? Por un obispo. Puede usar alba, debe usar alba, debería usar alba en una celebración, un acólito instituido ya. Si va a desempeñar un ministerio, si va a ayudar en la misa, si no, no. Entonces, como empieza toda oración, lo mismo. Acto seguido, comienza la procesión de entrada por este orden. Entonces, ustedes anoten esto porque a veces en unas misas, ¿cómo acomodamos? Bueno, ahí está. Primero va el que lleva el incensario. Va solo. No va al lado el de la naveta no va ahí, él va solo ahora. Una vez que ya le hice incienso, va solo. Luego va el que lleva la cruz alta, el monaguillo, puede ser un laico, cualquier persona puede llevar la cruz procesional. Aquí le llaman cruz alzada o cruz procesional. Deben de ir al lado de la cruz, si fuera posible, 2 portadores de ciriales, uno a cada lado. Vean el orden de las procesiones. Repito, anótenlo, ténganlo ahí para que ustedes vean cómo se organizan, sepan cómo organizar o dónde ponerse en el caso de la procesión. Siguen los demás ministros. En este caso, los lectores. Si hay lectores, irían los lectores. Si hay varios acólitos, iría, por ejemplo, si hay 2, debería de ir un acólito, si lo hay. Si hay 3, pues van 2, porque detrás del obispo van a ir los que van a servir al obispo. Va a ir el maestro de ceremonias, mitra y báculo, y si va un acólito que va a ayudar al obispo con los libros y todo eso, debería ir también detrás del obispo, van sus servidores. Luego el diácono, que porta el evangelio en lo alto, dice el texto sagrado, vea que no ponen velas al lado del cirio, del portaevangeliario. Si los hay bien, pero si no, no hay. Los ciriales van a ambos lados de la cruz. Siguen los concelebrantes, los sacerdotes, de 2 en 2, y de último el que preside solo, sea el obispo o sea un sacerdote.
Si hay varios obispos, después de los sacerdotes van los obispos que haya. Y de último, el obispo que va a presidir la misa. Cierra la procesión el maestro de ceremonia, lo que yo les decía, después del obispo, va a ir el maestro de ceremonia, los ministros del libro, el acólito es ministro del libro también. Por eso, si hay dos acólitos, uno debe de ir adelante, después del turiferario y después de la cruz alta, van los lectores, el acólito, si hay otro. Y si no, pues va detrás del obispo. Va el que lleva la mitra y el báculo, si preside un obispo, si no, no va nada. Bueno, va un sacerdote. El que va a presidir la misa es un sacerdote. Entonces, el diácono y el acólito tienen que ir detrás del cura. No, en este caso no. Es solo si es el obispo. Nada más. En cualquier misa presidida por el obispo. Si es un sacerdote que va a presidir, el vicario general, el foráneo, un enviado del obispo o algo así, o el párroco, entonces todos van en el orden que está arriba, ¿no? El incensario, la cruz alta, los lectores con los acólitos, luego va el diácono o diáconos si hay, luego los otros sacerdotes si hay, y de último el sacerdote que va a presidir. Solo cuando es un obispo es que van detrás del obispo estos ayudantes del obispo. Los concelebrantes y ministros, cuando van caminando en la procesión o están en pie, deben tener ante el pecho las palmas extendidas y juntas, el pulgar de la mano derecha sobre el pulgar de la mano izquierda, formando una cruz. Bueno, esto es un resabio que ya no está mandado o se sugiere, pero no es obligatorio. En la última reforma del misal romano, después del Vaticano II. Esto es de Trento, una reforma tridentina, y cuando se celebra la liturgia tridentina, y según la reforma del misal de San Pío V, también se usa eso, ¿no? Manos juntas, dice, y sobre el pulgar de la izquierda, ponemos el de la mano derecha formando una cruz. Pero eso no es obligatorio. Antes había dicho a ustedes, cuando el sacerdote, con la reforma tridentina, el misal de San Pío V, en la consagración, una vez que tocaba, tenía que mantener unidos estos dedos y ya no podía separarlos. No podía separarlos. Seguía rezando la plegaria de esta manera. Y tomaba el cáliz, ahí sí lo abría, y la hostia para la ostentación, para la doxología final, pero el resto de las oraciones, el Padre Nuestro, todo eso, el rito de la paz a un lado, con los dedos así, pero ya eso se quitó. Se quitó con la reforma del Vaticano II. Mano izquierda, mano derecha, formando los dedos de esta manera es cuando hablamos en cruz, ¿verdad? Es como una especie del nuevo signo del Twitter, del finado Twitter, ¿no? La X ahí, de Elon Musk. Entonces, esos aspectos, esos detallillos, los van a ver en algunos sacerdotes mayores, si tuvieran para verlos, y lamentablemente algunos muy jóvenes los están retomando, pero no están establecidos en la reforma que estamos ahora, la última reforma litúrgica. Al llegar al altar, aquí tenemos el orden de la procesión, el turiferario se coloca a la izquierda. Vean todos esos detalles. Ustedes como acólitos pueden ser que les pidan que ayuden con el incensario. Entonces vean qué tienen que hacer ustedes si les piden que ayuden con el incensario. O si van a instruir a los monaguillos, cómo instruirlos. Se coloca a la izquierda del altar, dice el texto sagrado. Y entrega al presidente el incensario. Esto no es obligatorio. Se coloca a la izquierda, eso es una sugerencia. Hoy en día puede ser derecha o izquierda según la comodidad para el desarrollo de la Sagrada Eucaristía. Puede estar a derecha o izquierda. No es que sea a la izquierda. Donde el lugar que sea más cómodo para que caminen los monaguillos o los encargados. Y entrega al presidente el incensario, lo entrega, dice acá, pero lo presenta, ¿no? Para la incensación del altar, luego la cruz que está sobre el altar,
Si no hay cruz sobre el altar, entonces el crucifijo que está detrás del altar, la imagen solemnemente expuesta del patrono, por ejemplo, si era fiesta patronal. Y atentos, diáconos, porque a veces a los obispos se les va. Entonces, solo al comienzo de la misa es que se inciensa la imagen del patrono, por ejemplo, que se está celebrando. En el momento de las ofrendas, no, ni tampoco el cirio. Aquí, si hubiera, no lo veo acá, pero el orden entonces comienza a incensar el altar. Ya esperamos verlo esto en la práctica. Recuerden, tenemos que ponernos de acuerdo en días de práctica. Incensación del altar, empiezo por el lado derecho del altar, dándole vuelta. Cuando llego a la mitad, si hay cruz sobre el altar, la cruz. Si no, el crucifijo que está detrás, ahí me detengo en la mitad del altar. Estoy frente al altar, me detengo a la mitad y voy al lugar donde esté la imagen. Voy a donde esté la imagen. Solemnemente expuesta, dice. La incienso. Y luego regreso para continuar donde quedé en el altar. Ahora, si estamos en la vigilia pascual y en tiempo pascual, entonces lo mismo, empiezo por el lado derecho del altar. La cruz que está sobre el altar o el crucifijo que está detrás. Ahí me detengo. De ahí paso, si es en tiempo pascual, paso al cirio pascual. Paso al cirio pascual. Y después voy a la imagen solemnemente expuesta. ¿Por qué el cirio pascual antes? Porque el cirio pascual es presencia viva de Cristo. La imagen del patrono, evidentemente, tiene muchísimo menor rango. Entonces, el orden altar, cruz, cirio, la imagen del patrono. Eso es muy importante. Si no es tiempo pascual, entonces, ahora, estoy en un funeral y se va a incensar altar, la cruz, lo mismo, el cirio, y continúo con el altar. Continúo siempre rodeando el altar hasta terminar y ahí entregamos el incensario al que me lo dio. Si es el obispo se lo entrega al diácono y el diácono se lo entrega a quien está encargado del incensario. Y antes en el mismo, al revés, el orden, ¿verdad? Alguien trae el incensario, se lo presenta al obispo, el obispo le echa incienso, se pone de pie, el que está usando el incensario, se lo entrega al diácono y el diácono se lo pasa al obispo. Recuerden, porque el servidor del obispo es el diácono. Los cereales se colocan en un sitio dispuesto para ello, uno a cada lado del altar. Como norma general, debe considerar que los acólitos que lleven algo en las manos no hacen reverencia ni genuflexión al llegar al altar. Puede ser que el acólito, por ejemplo, puede ser que son varios, y entonces llegan al altar y puede ser que lleve la cruz alta. Entonces va con la cruz alta, no haga esto. O se arrodilla, no, simplemente llega a la cruz, con la cruz alta ante el altar y coge hacia el lado que tiene que ir más cerca, donde está el pedestal, para colocar la cruz alta en el presbiterio. Y si no va a estar en el presbiterio la cruz alta, pues pasa directo a la sacristía y la guarda ahí y regresa al lugar donde va a estar sentado. Si trae el incensario nunca tiene que hacer reverencia. Ojo para que corrijan los monaguillos. O ustedes mismos. No hacen. Vea que lo que nos dice la instrucción. No hace reverencia. Aquel que trae algo no hace reverencia al altar o hace genuflexión si en ese caso estuviera expuesto la reserva al frente. No hace nada si traes algo en las manos. Llevo el evangelio, no tengo por qué llegar al altar y hacer esta inclinación. No haces nada. Si llevas las velas, los cirios, el monaguillo, o usted, puede ser que un día lo pongan en el cirial, no haces nada. El que lleva algo en las manos no hace reverencia, no hace genuflexión, simplemente avanza, llegado al lugar donde todos van a hacer la reverencia o la genuflexión,
Ahí llegan y continúan hacia el lugar que les corresponde. Esto es muy importante que lo tengan presente. No se hace reverencia. Bueno, aquí nos está dando el orden de toda la procesión. El evangeliario se coloca sobre el altar cerrado, al centro del altar, dejando un espacio para que el obispo pueda llegar y besar entre la parte del altar y el espacio que está en el evangeliario. Entonces no lo pongan en la pura orilla del altar, no. Dejen un espacio para que el obispo pueda, o el sacerdote, besar el altar. Cuando los acólitos están en el presbiterio, han de cuidar de no tener sus asientos en el mismo rango que los diáconos y los presbíteros. Entonces, los asientos en la iglesia, en el presbiterio, deben colocarse según el rango. El obispo siempre solo. Al lado, no tan pegados, no tan cerca. Al lado puede ser a la misma altura, si es que es la misma altura, o a un poco, si hubiesen gradas, una grada menos, los diáconos. Los diáconos, no presbíteros, diáconos. Si hubiese obispos, los obispos van a estar en otro lado y va a estar el obispo. De menos que haya una especie de sillas de canónigos, entonces sí van al lado de los demás obispos y se colocan luego los diáconos. Pero dos de los 4 diáconos que deberían de haber cuando hay un obispo. Si solo hay 2, bueno, los 2 se colocan al lado. Ya distribuidos, ¿qué va a hacer cada uno de ellos? Y los acólitos, dado que la parte de ellos está en la credencia, los acólitos deberían estar lo más cerca posible de la credencia, porque ahí está lo que ellos van a utilizar. Entonces, el acólito debe estar, si hay más de varios acólitos, bueno, aún así pueden estar colocados cerca de la credencia. En un lado aparte, el que tiene la mitra y báculo, ¿no? Dice, no siendo correcto que se coloquen directamente al lado del celebrante, salvo que estén sirviendo el libro, porque puede el celebrante pedir el libro en algún momento para consultar algo, entonces lo tiene ahí en sus regazos, el celebrante se lo pide y lo pasa, pero esto no es común acá en nuestra diócesis. Bien, permanecen en su sitio hasta el evangelio, al que solo acude en procesión, el turiferario, que ofrecerá el incensario al diácono, o con celebrante tras las palabras, ya esto es en el ambón, lectura del Santo Evangelio según ya lo veremos. Para que inciense y también se coloque en ambos lados del ambón los ciriales en alto, permaneciendo así hasta el final. Vean. Dice, importante, permanece en su sitio, que está con el incensario, permanece en su sitio hasta el evangelio, el que acude en procesión, el turiferario, este es el que lleva el incensario, que ofrecerá al diácono o con celebrante tras las palabras, cuando el que va a leer el evangelio dice lectura del Santo Evangelio según San Juan, lo signa y ahí el que tiene el incensario se lo pasa. Inciensa el evangeliario con 3 dedos, centro, derecha e izquierda, el orden centro, derecha, izquierda, dice para que inciense el evangelio. Y también se colocan a ambos lados del ambón los ciriales en alto, permaneciendo así hasta el final del mismo. Vean que da a entender un poco que los que permanecen, los que están con los ciriales de alto, permanecen así hasta el final del mismo. No hace referencia directa y para mí no está como implícita que el turiferario se quede ahí y que tiene el incensario. Puede quedarse, puede. Pero como les decía en otro momento, si la iglesia es muy pequeña, poco ventilada, hay mucha gente, lo más recomendable es que lo retiren teniendo en cuenta la salud de personas asmáticas o personas que tengan alguna limitación broncopulmonar, respiratoria, etcétera, o alérgica. Entonces, lo más conveniente es que lo retiren. Si el templo es bien grande, ventilado, está lejos del pueblo, bueno, que permanezca ahí a un lado, no al frente del ambón. Dice que los ciriales permaneciendo a ambos lados del ambón, no frente al ambón. A veces se ponen frente al ambón y el incensario, el que tiene el incensario en medio. No.
Por eso les digo que no, aquí no es implícito ni explícito que diga que el incensario tiene que quedarse a derecha, a izquierda, los que tienen los cirios, que se van a devolver con el que está llevando el evangelio al obispo para que y se colocan a un lado para que dé la bendición. Y ya luego regresan y el evangelio lo ponen ojalá en el ambón o en la credencia, no en el altar. Siempre el acólito debe esperar a que el presidente bendiga el incienso recién añadido antes de retirarse. Entonces vea que una de las responsabilidades del acólito, además de ser el libro, puede llevar el incensario. La naveta, cualquier otra persona, un monaguillo, cualquier persona. Pero el incensario tiene su técnica. Tiene su técnica de presentarlo, de entregarlo, de cerrarlo, de incensar. Tiene su técnica. Entonces, supuestamente ya el acólito lo maneja. Entonces ya el acólito, ustedes como acólito le presentan al obispo el incensario, le echa incienso, los bendice, ustedes retroceden. Por ejemplo, si es un diácono, se van a un lado del ambón para que y se lo entregan cuando después de que el diácono diga lectura del Santo Evangelio según y signa. Si están en las ofrendas y usted es el acólito, entonces usted se lo presenta al obispo siempre. El obispo le echa el incienso, lo bendice, usted se echa uno o dos pasos hacia atrás y se lo entrega al diácono, si hay diácono. Se lo entrega al diácono y el diácono se lo va a entregar al obispo. Usted lo cierra, se lo entrega al diácono y el obispo, el diácono, le da vuelta, ya veremos la técnica, y se lo entrega al obispo. El obispo inciensa el altar, comenzando por el lado derecho, y como ya les explicaba. Mientras se proclaman las lecturas, todos deben mirar hacia el ambón, nunca al pueblo. Entonces, cuando se está proclamando la lectura hacia el evangelio, todos estamos mirando al ambón. El turiferario puede presentarle incensario al presidente para que añada el incienso mientras se entona el aleluya. Puede ser antes, si no hay aleluya, bien, si no durante la aleluya se presenta el incienso. Interesante, nunca debe el acólito hacer esperar a los celebrantes y siempre es preferible que esté esperando el acólito a que haga esperar a los celebrantes. O sea, que el acólito espera al celebrante, no al revés. Y no solo esto, los lectores, cualquier ministro, no atrasemos la celebración. Sabiendo cada uno lo que corresponde y cómo hacerlo, estar bien preparado para hacerlo en el momento oportuno, para no atrasar. Y una vez que hice mi parte, retirarme para que quede lo más limpio posible, menos gente dentro del presbiterio o alrededor del altar, para que no se vea esa multitud ahí. Terminado de proclamar el evangelio, se lleva al obispo. Si son diáconos, ustedes lo llevan al obispo para que el obispo dé la bendición, y luego llevan el evangeliario al ambón o al atril, o hasta lo pueden llevar a la sacristía si quieren, lo mandan con alguien. Y todos vuelven a su lugar, dice el texto, a sus asientos, dejando solo al sacerdote o al que va a hacer la homilía. Ahí son cosas, estos detalles estaban eran muy fuertes en la Reforma Tridentina y de San Pío V, ¿no? La manera más correcta de tener las manos durante los momentos de estar sentados es con ambas manos, una sobre cada rodilla. Tanto los acólitos como los ministros, incluido el obispo, salvo que lleve el báculo. Ese no, pero ahí se recomienda tener las manos. Pero eso, repito, antes era muy fuerte esto de las posiciones, cómo colocar las manos, cómo elevarlas, a qué altura, qué posición. Esto era un bárbaro, muy exigente, muchísimos detalles. Hoy, gracias a Dios, se ha liberado un poco a esto, aunque ahora muchos jóvenes están volviendo a todos esos detallitos ahí. Bien. Entonces, como acólitos pueden llevar la cruz alta, como acólitos pueden llevar el incensario, un monaguillo, otra persona la naveta, y si hay muchos acólitos instituidos, pues lleve la naveta uno también. Y ya vimos hasta llegar a, después del evangelio, aquí estamos terminando la homilía.
Dice en el 143 de la instrucción, cuando se dirige hacia el altar, el acólito puede llevar la cruz entre dos ministros que sostienen los ciriales. Al llegar al altar, deposita la cruz junto al altar y va a ocupar su sitio en el presbiterio. El acólito puede usar alba. Si va a ayudar, use alba como acólitos ustedes. A partir del lectorado, un lector puede ir a hacer la lectura con alba, sí, pero ya no lo usamos, pues la usanza acá, ni en otros países. Entonces, el lector puede usar alba, repito, pero no es la norma ahora, entonces no usa alba para cumplir su ministerio. Pero a partir del acolitado, sí. Ya ahí sí, cada vez que vayan a usar el acolitar, tienen que usar alba porque ahí ya están cerca en el altar y alrededor del altar. Dice el 145. Cuando no hay diácono, terminada la oración universal, mientras el sacerdote permanece junto a la sede, el acólito pone en el altar el corporal, sea que el acólito mismo vaya a la credencia y lo recoja, o sea que el acólito vaya a la credencia y recoja. De ahí hay dos formas. Puede ser que el acólito vaya a la credencia. Ahí remueve todo lo que está en el cáliz, le echa el vino y lo lleva con el corporal y la patena al altar. Ahí coloca el corporal, extiende el corporal en el centro. Eso sí, también tengamos el detalle de colocarlo al centro. A veces lo ponen muy a izquierda, muy a derecha. Y empieza el obispo o uno a jalar todo eso. Entonces no se ve bien. Tengan el cuidado de ver cuál es el centro. Colocan, extienden el corporal. Ponen a un lado la patena con la hostia a consagrar. Ponen a un lado el cáliz que ya tiene el vino. Si lo han preparado en la credencia, se van a la credencia, traen el agua y la ponen a un lado. Vuelven a ver al sacerdote que está presidiendo. Él entiende que ya está listo. Entonces va a ustedes. Ustedes le extienden le dan la patena con la hostia, él la toma, hace el ofrecimiento y la coloca ahora sí dentro del corporal. Luego él va a tomar el cáliz y ustedes le pasan el agua para que él haga la comixio. Una cosa es inmixio y otra es comixio. Esa es la comixio. Toma agua, y dice el agua ni del vino sea para nosotros, sino de participación de la divinidad de que va a compartir su patria. Ahorita no me acuerdo la oración. La hago siempre en latín. Entonces, lo tiene de esa manera. Si hay monaguillo, entonces el monaguillo va a tener al lado el agua. Y usted, el acólito, el monaguillo se lo da al acólito y el acólito al que está presidiendo. Vean que hay todo este rito, ¿verdad? El de mayor grado es el que va a estar más al contacto con las cosas del altar. Entonces lo extienden. Siendo diáconos, ustedes también como diáconos, si quieren, a mí me gusta muchas veces cuando son misas grandes, largas, que el acólito o el diácono prepare todo en la credencia. Cuando yo hago el ceremoniero, le digo al diácono, mientras están con la oración universal, cuando están en una oración universal, yo les digo al diácono, vaya y prepara el cáliz. Se va a la credencia, le echa el cáliz, le echa el agua, lo tiene preparado, de ahí se va directo al altar, lo extiende, lo pone afuera del corporal y de una vez llama al ministro que está presidiendo. No espera que le traigan el vino, que le traigan el agua, eso para agilizar un poco las misas. Como enseñó Manuel Eugenio, también es mejor así porque a él le gusta todo hacerlo pues rápido, salirte rápido. Entonces, tener ese cuidado a la hora del vino y el agua. Y luego se retira, una vez que ya se hace la presentación, se retiran y se acerca el monaguillo con el incensario, se lo presentan al que preside, echa el incienso. Si es un acólito y hay un diácono, el acólito se lo pasa al diácono. Si es acólito, pues lo mantiene y se lo pasa al presbítero o se lo pasa al obispo. Puede ser que haya obispo, pero no haya diácono. Entonces no es que un presbítero va a hacer lo que hace el diácono, no. El presbítero se mantiene en su lugar y el acólito va a hacer eso. El acólito le entregará el incensario al obispo, no acompaña al obispo. Ustedes como acólito no tienen que acompañar al obispo a ninguna parte. Es el diácono el que lo acompaña.
Si no hay diácono, déjenlo solo, si quieren, ¿verdad? Déjenlo solo. Si ven que se enreda mucho o los vuelve a ver, pues bueno, lo acompañan. Porque puede ser que le pregunta, ¿voy a incensar o qué o no? Pero ya el Monseñor ya va manejando estas cosas. Entonces, pero solo el diácono es el que acompaña al obispo en la incensación. El acólito no, ni otro presbítero tampoco. Porque puede ser que no haya ni diácono ni haya acólito, entonces él lo hace un sacerdote para que no queden mal los niños o algo, pero puede pasar el incensario, repito, pero es bueno instruir a otra persona para que lo haga, pero no acompaña al obispo. Solo el diácono es el que acompaña al obispo en su caminar por el presbiterio. Ni el presbítero ni el acólito. Dice a continuación, siempre en el 145, estoy de la instrucción general para el uso del misal romano. A continuación, si hace falta, ayuda al sacerdote a recibir los dones de los fieles. Esto también. Puede ser que haya procesión de dones. No solo van a ofrecer el pan y el vino y el agua. Esto es muy importante. ¿Qué debe de procesionar? Lo que debe de venir en una procesión es lo que se va a ofrecer en el altar. Las ollas donde se va a cocinar, no. De tal manera que no es recomendable que vaya el cáliz en la procesión, sino que lo que venga en la procesión sea el vino, el agua, el pan que se va a ofrecer. Si la gente trae verduras, frutas, otras cosas, es el momento para hacerlo. Y detrás de ellos también vienen las ofrendas, la colecta económica. Eso también. Pero el cáliz debería permanecer en la credencia. Lo quitamos, no lo hacemos. Bueno, si quieren lo quitan, pero si no lo dejan, porque ya están como acostumbrados y tenemos como esa programación mental de que hay que llevar el cáliz. Pero vea que se habla de la presentación de las ofrendas. Entonces, ayuda al sacerdote. Entonces, el acólito, si hay un obispo, se va al frente del obispo o en la sede donde está el obispo ahí sentado. Los diáconos se ponen de pie al lado del obispo. La gente lleva las cosas al obispo, la entregan al obispo, el obispo la pasa al diácono y puede ser que el diácono se las pase a ustedes como acólitos. Y ustedes como acólitos van a colocar las cosas donde corresponden. Entonces ya debería estar, repito, en el altar, ya debería estar extendido el corporal y el cáliz a un lado, y la patena ahí vacía. Se recibe el pan, se coloca el pan, se coloca a un lado el vino y el agua para la presentación. Las verduras, las frutas, todo eso, coloquen en un lugar donde no estorbe. Pues si hay mucho espacio frente al altar, pueden colocarlo frente al altar o a un lado o al lado de la credencia o de una vez lo mandan para adentro de la sacristía. Cuanto menos cosas haya en el altar, mejor todavía. Lo que más necesitamos es claridad, simplicidad, nada que distraiga. Entonces, no colocar todo esto. Tengan también esto de la inclusión y todo eso bien, está bonito, sí, pero en una misa requerimos que todo vaya desarrollándose sin mucho parar, mucha distracción. Entonces a veces colocan personas muy mayores con algo muy pesado y ahí vienen haciendo el esfuerzo para poder llevarlo, ¿no? O niños, y ahí vienen peleando a ver cómo lo hacen, o se les caen las cosas, o vienen cojeando, etcétera. No, tratemos de evitar todo eso. Si es una misa que se va a los mayores, los ancianos, bueno, darles cosas sencillas, etcétera, pero tengamos este cuidado también en las celebraciones. Padre, cuando usted dice para no distraer, yo veo personalmente, no sé, solo Nosara, pero cuando viene el obispo es algo novedoso, ¿verdad? No es como estamos acostumbrados a esas misas altas, ¿verdad? Entonces siempre es una distracción porque, bueno, ya, usted comprende, es demasiado. Y como usted dice, ese obispo que tenemos ahora, él le gusta más corto. Entonces, a veces eso sí es el problema, la distracción, ¿verdad? Es tanto movimiento en el altar que no necesario, ¿verdad? Y no solemne. Sí, por eso les digo,
Uno, por ejemplo, en ese avanzar y para no hacer tanto movimiento, y porque tal vez no hay tanta preparación, bueno, yo como acólito puedo o como diácono puedo preparar en la credencia. Si son diáconos, hay dos. Mientras un diácono está leyendo la oración de los fieles, yo puedo estar ya en la credencia preparando el cáliz. Reviso qué componentes voy a llevarme, aunque ya todo tiene que estar revisado. Y acomodo, yo me llevo eso, usted lleva eso, usted lleva se lo distribuye, lo pone en la mano a cada uno. Y ahora sí vamos en fila al altar. Entonces, y recuerden, cuando se acercan al altar, cuando llevan siempre algo en la mano, cuando se acercan al altar, no hagan reverencia al obispo, porque llevan algo en la mano. Entonces, si yo llevo el cáliz, no es que voy con el cáliz, vuelvo a ver al obispo y le hago la reverencia, ya me paso, me pongo en el altar para preparar. No, 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 directo al altar. Entonces, ya uno puede ir avanzando de esta manera y preparar. Y puede preparar Padre, laicos, ¿ya? yo he escuchado cuando yo era joven, ¿verdad? Preparando para una celebración grande, que la reverencia, por ejemplo, al obispo es una vez y no tiene que hacerlo cada vez que cruza enfrente de él, que también es una distracción. O cuando el monaguillo le manda ahí, le manda allá, y ese monaguillo haciendo genuflexión cada vez cruzar enfrente, ¿verdad? Nos explicó, tal vez está equivocado, padre, es que una reverencia correcta es la reverencia necesaria y después no hay que hacerlo cada vez que cruza enfrente de la imagen. Tal vez parar un segundo y hacer una inclinación si estás cruzando frente de todo, pero yo también digo, demasiado reverencias y genuflexiones es una distracción. Sí, es una distracción. Y recuerden que siempre que pasan detrás del obispo no hay nada, ¿eh? No hay nada, menos aún que no lleven nada, no hay nada. Simplemente pasa. Entonces, a veces, en función de agilizar la celebración, de evitar las distracciones o retardar la celebración, aunque esté mandada reverencia o la reverencia sobre todo, no hacerla. No pasa dignamente, sin en carrera, ¿no? Es lo que en español se llama parsimonía, ¿no? Con esa solemnidad, vas caminando con esa solemnidad, continúas, omites la reverencia en función de, como dice, detenerte, inclinarte, etcétera. Bueno, y ya está el Papa, ni modo, pero con el obispo se pueden omitir esas cosas, ¿no? De menos que esté el sagrario detrás, bueno, aunque ya cuando estás presidente, todas las reverencias es al presidente de la asamblea, ya no hay genuflexiones. Entonces, uno puede evitar eso. Uno puede evitar eso. Yo normalmente no las hago. Cuando yo estoy de maestro de ceremonia, yo no hago ninguna reverencia en ningún momento. Me acerco al obispo, hablo con él, le explico, etcétera. Me retiro, doy la vuelta y me retiro, sin pararme de nuevo, volver a verlo a él y hacer la reverencia. No puedo, me retiro muchas veces. A veces depende cómo está, eso depende mucho el ánimo. A veces él está muy cansado o está irritado, entonces, o con mucha más razón, omitir eso. Si está muy tranquilo y lo vemos con mucha devoción, bueno, puede hacer uno eso, puede hacer las reverencias. Esa es la capacidad en la misa, en nuestras celebraciones es muy importante el sentido común, la sindéresis se llama, ¿no? El sentido común. Y uno tiene que saber, algún día, repito, ustedes cuando están con el obispo, sea, sobre todo como diáconos, ustedes van a ser los asistentes del obispo. Aunque hay un maestro de ceremonias, ustedes son los que van a estar más cerca de él. Entonces, deben de estar muy atentos a percibir el ánimo que tiene el celebrante. Si de pronto quiere esto, mejor le decimos a la persona una ceñita, no, eso no, mejor eso no. Para percibir el ánimo del que está celebrando. Entonces, para hacer o no hacer, o más corto, o permitir algo a veces más largo. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos percibir el ánimo. Y también, cuando ustedes, bueno, probablemente no harán de ceremonieros, pero es importante conocer todo lo que es la ceremonia para uno saber qué hacer y si alguien se pierde, cómo orientarlo.
siempre uno tiene que estar atento al celebrante, que sus miradas, sus gestos, que puede ser que lo pide, no le va a decir uno, venga, te vuelve a ver, te hace una mirada, entonces uno entiende que te está llamando, entonces vas y te acercas, o te hace una mirada y te vuelve a ver algo, entonces, me está pidiendo aquello. Como diáconos que están muy cerca deben estar atentos a escuchar o cualquier movimiento del obispo, a poner atención, porque puede que esté comunicando a alguien algo a alguien y ese alguien no se dio cuenta. Entonces, ustedes lo perciben, van y hacen. Eso es muy importante en esa comunicación gestual, visual. Los que han sido monaguillos, no sé si algunos de ustedes cuando fue pequeños, long time ago, fue monaguillo, pero saben de esa comunicación gestual y visual entre el celebrante y el monaguillo. Uno le hace una seña para que entienda que el libro, una cosa u otro. Ya los niños con mucha práctica, con varios años, ya ellos entienden esto. Entonces, para el que ha sido monaguillo, es muy fácil ya, por ejemplo, ya ahora como acólito, un día como diácono, entender esto, frente a aquel que nunca lo ha sido. Entonces, con la misma, el diácono también es responsable para lo que quiere el obispo, que no es parte de la celebración. Y yo estoy hablando específicamente de abanicos, porque ese sí, obispo, sí. él quiere ese abanico, él lo quiere mover. Es el diácono que va a hacer todo eso. Ok, eso sí, me gusta saber, porque entonces estoy con mi ojo al obispo, ya sin quitarlo, más o menos. Sí, sí. Recuerden que, que el asistente del obispo durante toda la celebración es el diácono. Es el diácono. El maestro de ceremonias acude al diácono para decirle ahora esto y aquello otro, ¿no? Y si tiene que acercarse al presidente, se acerca y pregunta algo. Eso del abanico, sí, en el caso de Monseñor Manuel Eugenio, entonces es importante que al comienzo de la misa sepamos cómo colocárselo, le preguntemos, cuando ya él está revestido en la sede y todo, si así, le hagamos un gesto, él nos dirá sí o no, y ya ahí pues lo vamos moviendo, ¿no? Pero sí, es muy importante esos gestos de él, ¿no? Entonces, y ver si no, a veces no anda de buen humor. Entonces, uno percibir eso, cómo llega. Antes de la misa, preguntar, Monseñor, ¿va a usar la mitra durante toda la celebración? O el báculo, por ejemplo, ¿va a usar el báculo durante la celebración o solo al principio y al final? Va a decir, no, sí, en el Evangelio también y lo otro, etcétera. Entonces, ok, ya lo tenemos claro. O aunque nos diga, si en el momento él nos hace una seña que no lo quiere, pues entonces ya estar muy atento a esas cosas. Es importante esa comunicación gestual, visual que uno debe tener. Algunos tal vez han sido sacristanes o ya ministros de la distribución de la Sagrada Comunión, y ya van aprendiendo esto, ¿verdad? Un gesto que el sacerdote les hace, entonces llama, ¿qué es lo que quiere el padre? Ponen, ¿qué quiere el padre? No le entiendo, porque no están instruidos en esa gestualidad, en esa comunicación, ¿no? Don Marcos Valenzuela levantó la mano. Otra vez molestando, es que ya. Usted sabe que alguien me dijo ahorita en esas vacaciones que en una misa correcta, ¿verdad? Debemos tener la tela de los hombros, un humerario, ¿se llama? ¿Cómo es? Para agarrar. Técnicamente debemos usarlo o el acólito con el báculo y La ¿cómo se llama mitra. eso? Sí. Mitra. ¿Es sí o no eso? Yo escuché eso. Suena raro para mí, pero posiblemente es verdad. Sí, eso puede hacerlo un par de niños, monaguillos, si no hay monaguillos, dos personas adultas, dos ministros, pues, o dos personas de la comunidad cercanas, a las cuales se les dé esos ornamentos, esas piezas que ahorita se me va el nombre, Sí, yo también. e irían detrás del obispo para sostener las insignias episcopales, la insignia de la mitra y del báculo. Debería, sí, cada parroquia tener esas dos piecitas porque son dos insignias las que uno sostiene, ¿no? Mitra y báculo. Deberían, Pero sí. no es el paño de hombros. No. Eso. El paño humeral es una pieza que forma parte, es una pieza aparte. Que, iba a decir que forma parte de la dalmática, no, la dalmática es algo, un ornamento
individual y el paño humeral es aparte también. Se usan juntos, pero no son como digamos casulla y estola, perdón. Casulla estola que es un juego, ¿no? O dalmática estola también. Entonces, sí, debería de haber eso en cada parroquia, esas 2 piecitas de tela blanco, el color blanco para todas las celebraciones, no importa que sea rojo, etcétera, lo ideal es que sean blancos. Y esas 2 personas van a estar fuera o cercanas al presbiterio sosteniendo la mitra y el báculo durante la celebración. Pero no es lo Eso, mismo que usamos para alzar ay, es con mi la English reserva, ahora. la custodia. Sí, el custodia, eso. Es que en No, inglés es monstrance, entonces es un brinco en inglés para mí. Ok, el custodio. No es lo mismo. para mostrar, Ah, sí, el mostrador, digamos, el ostensorio. No es el mismo, porque ese es el paño humeral. Ese es el paño humeral. Ya tiene para usar la mitra y el báculo, no lleva ningún bordado, ningún vuelo, ni nada. Simplemente es eso, nada más. Eso quedó de la Edad Media porque es algo así como la corona del rey, que nadie puede tocar la corona del rey, entonces quedó eso ahí, y se usaban guantes para sostenerlos, etcétera. Entonces, eso quedó de la Edad Media, quedó todavía para resaltar un poco la dignidad, la santidad de lo que significa eso para el obispo, pero cuando me hagan obispo, yo no tengo problema que no lo vayan a usar, porque ya no es tanta la cosa, ¿no? Pero como en el Eugenio sí, él ha sido más de eso. De hecho, hasta un momento él se mandó a hacer unas 2 piezas y las anduvo y las perdió en una parroquia y lo curioso es que no se las devolvieron, ¿no? Entonces, pero puede haber en cada parroquia esas 2 piecitas de tela sencilla, blanca, con una piecita para acomodar acá, ojalá para prensar, para sostener la mitra y el báculo. El usted paño manda el mensaje cuando encuentres el nombre de eso, es un día de eso. Ok, I will. Entonces, para el paño humeral, sí, el paño humeral tiene un bordado, de hecho tiene 2 partes para meter las manos, tiene para meter las manos dentro de la pieza, de la tela. Una tela y una entretela tiene, uno mete las manos ahí, ya con esa parte toma la custodia o ostensorio. Entonces, el paño humeral es diferente de esas 2 piecitas que ahorita se me van. Bueno, ahorita comienza ahí, luego lo busco en el ceremonial de los obispos a ver si aparece el nombre para no, víteros, diáconos, los lectores. Bueno, ahí luego lo busco y les mando el nombre de esas piezas. Bien, pero repito, es muy importante que aprendamos la comunicación gestual, visual del obispo, estar atento a sus miradas, a sus gestos. Él es muy expresivo cuando está bien, cuando está molesto, cuando no quiere nada, cuando está agobiado. Entonces, uno le va ahorrando las cosas. Usted ahorra esto. Estaba que iban a bailar, no, que no bailen, porque ya lo veo que está fatigado, está, etcétera, ¿no? Bien. Y él es así, él a veces exige todo el ritualismo y a veces no quiere nada. Entonces, ni modo. A veces le exige, lo regaña a uno porque no hizo todo el ritualismo ese. Pero uno ya está como a tratar de ahorrarle las cosas, pero a veces él quiere hacerlas y a veces no. Entonces, hay que preguntarle o saber entender esos gestos de él. Dice el 146 que en calidad de ministro extraordinario, el acólito, entonces vean que el acólito no necesita ser instituido en un rito aparte como ministro extraordinario de la distribución de la Sagrada Comunión, sino que es por sí ministro extraordinario. Ministro extraordinario, no es que en toda la misa lo ponga, así vayan 2 a comulgar, es un detalle, ¿no? De los ministros, que yo decía, si son 10 personas las que van a comulgar, el ministro tiene que entender que no se necesita, pero eso quieren repartir en todas las misas.
o está el sagrario muy cerca, el ministro es de distribuir, no de sacar y pasar los cupones. Hay que distinguir muy bien todo eso. También el ministro tiene que saber lo que le corresponde y todo. Entonces, en las misas muy populosas, muy numerosas, sí se necesita. Ahora, el acólito es más que un ministro extraordinario de la distribución de la Sagrada Comunión. Entonces, si hay 2 ministros y tengo acólitos, el ministro debe entender que no va a ayudar porque para eso están los acólitos, para que ellos lo hagan. Entonces, esto es muy importante saber qué es por naturaleza lo que le corresponde a uno y que de manera ordinaria y qué de manera extraordinaria. El acólito tiene más, por así decirlo, rango. Entonces, en una misa, si hay ministros extraordinarios, si hay 20 acólitos, ningún ministro extraordinario vamos a ocupar los acólitos. Si aparte del diácono y el presbítero no dan abasto, entonces se usa el acólito. Cuando la comunión, siempre en el 146. Cuando la comunión se distribuye bajo las 2 especies, el acólito va a sostener el cáliz y el presbítero o el diácono va a sostener el copón que tiene la hostia y la va a tomar, la mete en el cáliz y dice cuerpo y sangre de Cristo. Pero el que le corresponde, si hay acólito, si hay al acólito, no al ministro extraordinario ni a otro presbítero. Si es el obispo el que va bajo las 2 especies y hay un diácono, le correspondería al diácono, porque es el asistente del obispo y es de mayor rango. Por último, el 147 dice, terminada la comunión, ayuda al sacerdote o al diácono a purificar y arreglar los vasos sagrados. Ayuda, no es el que se encarga. Estoy de sacerdote, yo debería purificar. Si quiero, puedo dejar, no hay diácono, puedo dejar al acólito que lo haga, pero lo ideal es que el sacerdote lo haga. Pero puedo hacerlo. Pero si hay diácono, le corresponderá siempre al diácono, no al acólito. Don Franklin, Karen. Abre el micrófono. Hola, buenos días, padre. Gusto en verle nuevamente. Padre, una pregunta con respecto a lo que usted decía. El acolitado, decía usted, es un ministerio que pueden optar tanto hombres como mujeres. Entonces, las mujeres que están participando de esta formación podrían optar entonces por ese ministerio también. Sí, claro, sí. Sí, yo espero, sí. Sí, porque están recibiendo una debida formación para cualquier ministerio, como para los sacramentos, el Código de Derecho exige una formación conveniente. Entonces, sí, podrían optar, pero en el momento en el que la conferencia episcopal, a nivel de todos los obispos, determinen el reglamento o los estatutos o lo que va a regular la institución de las mujeres en estos ministerios. Recordando que son para siempre, pero se les puede privar por alguna causa grave, varón o mujer. Entonces, aún no, o sí se puede. Aún no, porque no tengo noticia de que la SECOR, la abreviatura de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, SECOR, haya aprobado algo así. No tengo conocimiento, porque eso es más de la Comisión de Liturgia y yo estoy un poco, pues ya no al tanto de esto. No tengo conocimiento, pero en el momento en el que, no es que si Manuel Eugenio se le ocurre, lo hace, no. Tiene que tener el documento del Papa, La autorización. en el motu propio, establece que tiene cada conferencia que valorar si quiere esto o no, y si lo quiere, cómo lo va a regular. El rito, el tiempo, etcétera, todo eso. Listo, mi amigo, gracias. Sí. Un poco de todo, padre. En mi vida, yo nunca he visto un acólito hasta ahora. Comprende. Yo no sé si, por ejemplo, en la diócesis de la Gran Liberia, ¿cuántos acólitos hay? No sé, ¿verdad? Yo no creo que hay muchos, ¿o sí? No, hubo uno hace muchísimos años, ya murió un señor muy anciano, ya murió en Santa Cruz.
de la época de Monseñor Morera, como por ahí de los 70, 80 lo instituyeron. Y estaba por la zona de Santa Cruz, de Bernabela de Santa Cruz, por ahí. A veces iba a algunas parroquias a ayudar, a hacer liturgias. Ahorita no recuerdo el nombre. Y después hubo un muchacho, porque, repito, de la Reforma Tridentina, estamos hablando del 1500 y resto, el lectorado y el acolitado quedó solo para aquellos que iban a ser sacerdotes. Entonces se les instituía en el seminario, como no salíamos de los seminarios antes, pues la gente no veía esos ministerios, lectores y acólitos, porque uno pasaba en el seminario, ya uno salía sacerdote del seminario. Entonces, ahora hoy en día, ustedes van a recibir esos ministerios, pero porque van hacia el diaconado, por ejemplo, porque tienen que recibir esas órdenes no menores, sino son ministerios laicales previos al diaconado, el lectorado, el acolitado, previo al diaconado. Entonces, por eso. Pero normalmente no se está instituyendo un acólito. Para tener un acólito ahí, no se instituye. Porque hay, por ahora, gracias a Dios, monaguillos. Entonces, uno se conforma con los monaguillos. Pero podría ser el momento en algunas iglesias grandes, etcétera, donde sí hay instituidos acólitos. Porque ya ahora, ya uno puede instituirlo sin pensar que tiene que ir al presbiterado. Ya no. Pero antes quedó reducido a dar estos ministerios a los que iban a ser presbíteros. Por eso no se daba a las mujeres. Porque, Y el proceso, por ejemplo, si yo motivo mi párroco, ¿verdad? Que tal vez sería bueno, porque yo veo, por ejemplo, aquí en Nosara nunca hay niños. Lo agarra unos dos, lo entrena, desaparecen. Pero hay siempre esa gente, no tan viejo, ¿verdad? Como yo, pero por ahí, cincuentonas, ¿verdad? Ellos son fieles a la iglesia y sí quieren aprender y sí están interesados. ¿No sería buena idea tener un par de acólitos así, de ese tipo de personas comprometidos a la iglesia? Y si es así, el proceso, el párroco puede nombrar y el obispo es como usted dice, no hay un rito. Entonces, ¿cómo es el proceso? sí, ahí tendría que ser que a nivel de clero, sacerdotes de una diócesis o de varias diócesis, hagan la petición a través de los obispos y de los obispos a la SECOR para que ellos establezcan ya el reglamento, los estatutos, la manera en que se va a regir o gobernar estos acólitos, que puedan ser personas mayores de edad, o por lo menos después de la confirmación, mayores de edad, para ver cómo se va a regir ese ministerio. Porque al momento, aún hoy en día, por eso podemos decir, entre de varones y mujeres no podríamos hacer, aún si fuera un varón, no podríamos ordenarlo solamente para que sea acólito el resto de la vida, porque no está regulado por la SECOR, aún siendo varón. Ustedes lo van a recibir porque a los que van al diaconado, porque van al diaconado, pero que alguien reciba el acolitado por recibirlo, todavía no, hasta que la SECOR no determine esas orientaciones de gobierno, cómo administrarlo, a quiénes, qué características, qué requisitos y de qué manera, según el derecho, porque es la persona que va a ser instituida, tiene que conocer todo eso. O sea, me van a dar un ministerio, esto es lo que tengo que hacer, pero en cualquier momento me pueden suspender o quitarlo por alguna causa grave. No es que es para siempre. Si aún el mismo sacerdote puede ser reducido al estado laical o un obispo, un acólito, qué fácil, ¿no? Pero sí, eso tiene que determinarse a nivel de las conferencias. Aunque en la práctica, por lo menos acá en la América Latina, es más formal en Europa todo eso. El europeo o al norte de nuestro continente es más la formalidad. Pero teniendo niños, ellos han suplido o de manera extraordinaria, ad momentum o a la necesidad, fieles laicos han sustituido estos ministerios. De hecho, alguien, aunque no esté instituido, puede hacer las cosas que hace un acólito en una celebración particular.
Yo puedo llamar a alguien y le digo, hágame esto y esto otro, que es exclusivo del lector o del acólito, lo hace solo para la actividad, para la celebración. No hay ningún problema. Pero tal vez ya ha venido desempeñando eso de manera continua en la comunidad. Pero en el momento en el que aparezca o haya ahí en esa celebración uno ya instituido, aquel que lo hacía sin estar instituido tiene que ceder el espacio al que lo es, al que sí lo es instituido. Entonces, podemos, sí, los párrocos pueden entrenar personas adultas para las cosas del altar. Ahora en muchos lugares los ministros se están encargando de eso, que no es una tarea del ministro. Ojo, muy importante. No es que ya porque soy ministro extraordinario de la distribución de la Sagrada Comunión, uno de mis deberes o de mis tareas o algo que yo puedo hacer es pasarle al sacerdote el cáliz, el vino, el agua, para el lavabo. No, 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 no. Eso no son competencias ni cosas por hacer del ministro extraordinario. Es solamente acercarse al altar, le den el copón, va, distribuye las hostias, llega al altar, deja el copón ahí y se va. Eso es para lo que tiene potestad, nada más. Bueno, pero algunos ya están ayudando de esa manera. Bien, pues están haciendo lo que le corresponde a un acólito sin que sean acólitos. Y no hay problema. Se les puede instruir. Es genial que hagan eso. Puede ser el ministro extraordinario, puede ser otra persona, un sacristán, etcétera. Pero repito, en el momento que aparezca en el escenario uno que sí está instituido, yo me hago a un lado para que aquel que sí tiene el ministerio lo haga en esa celebración. Bueno, dice que aquí Anita Singh y después don Carlos Luis Gutiérrez abren el micrófono y participamos. Buenos días, buenos días. No, el problema es como usted lo dice, ¿verdad? Que ante una carencia, pues a veces ministros y en algunos lugares he visto que el sacristán es que hace de acólito ante carencias, ¿verdad? Especialmente en las visas de día, que no son dominicales, todo eso. Pero y lectores. De todo hacemos, sí. Lectores y cantores también. Ante carencias hay que hacer de todo. Y hasta los sacristanes he visto haciendo toda esa labor. Pero muy claro usted lo dice, ¿verdad? Que hay que tener presente que en el momento que haya ya alguien con ese ministerio instituido, pues hay que, lo mismo eso de los ministros extraordinarios, al menos se engaña siempre, bueno, cuando hay diáconos yo he visto que ellos hacen el traslado. No, mentira, no he visto que aún habiendo diáconos, los ministros ya han agarrado eso como tarea fija de hacer el traslado. La distribución sí, ya se respeta que si hay diáconos o hay varios presbíteros, pues se deja esa. Pero el traslado, no, yo creo que cuando ha habido así, llamo solemne, sí, los mismos diáconos hacen el traslado. Bueno, pues le decía eso, ¿verdad? Que, como dice Marcos, sí. Canta, lee. Bueno, sí. Usted conoce cómo le dan las parroquias a veces. Limpiando el templo. ¿Quién era? ¿Carlos Luis? Carlos, sí. Bueno, en el caso mío, yo acá formo a los ministros extraordinarios. Bueno, no en la parroquia, sino aquí en Fortuna, digamos que es uno de los 3 pueblos grandes de la parroquia. Y se les enseña a hacer todo, ¿verdad? Pero dejando muy claro cuál es la función. Se les enseña para que estén preparados por si acaso tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque hace un tiempo atrás la parroquia prácticamente se quedó sin monaguillos. Entonces los ministros tenían que hacer todo, o sea, tenían que alistar la credencia, alistar las especies y hasta sonar la campana, ¿verdad? Tenían la campanita, había que hacerlo todo. Hoy ya no, hoy seguimos alistando todo, digamos, nosotros alistamos todo y ya después los monaguillos se encargan de todo lo que es la parte ahí en el altar y nosotros solamente vamos a distribuir la comunión si se nos requiere. Yo, digamos, a los que, pues, ahorita tengo un grupito de 4, ¿verdad? Yo les voy enseñando y también que entiendan de que es un servicio extraordinario, de que si no se necesita, no hay por qué sentirse
mal porque no lo tomaron en cuenta, sino que mientras haya poca gente o suficientes ministros ordinarios, nosotros estamos nada más para hacer un servicio si nos requieren, y si no nos requieren, pues estamos súper bien, ¿verdad? Ayudar siempre en la manera en que sea. De esa manera es que yo los formo, ¿verdad? Porque si no hay nadie, hay que hacer de todo, ¿verdad? Y si están los que le corresponde hacer, pues entonces nos hacemos un ladito. De hecho, antes nos pedían que nos sentáramos arriba a la par bueno, aquí digamos, el presbiterio tiene una grada más alta, entonces nos sentamos. Ya ahora no, ahora nos sentamos abajo en la primera banca para estar siempre pendientes de que el ministro requiere algo, pues hacerlo. Porque nosotros tenemos que ver con todo, con los abanicos, con los micrófonos, con los micrófonos inalámbricos, andar corriendo con las baterías, con todo. Eso lo hacemos siempre nosotros. O sea, nosotros estamos ahí a la expectativa de cualquier cosa que necesite el celebrante. Sí, sí. Y en los primeros años de la iglesia se hacían todos estos servicios y nadie estaba instituido, por lo menos acólito, lector. No, diáconos sí recibían su ordenación, y los presbíteros su también particular designación, diáconos, presbíteros, episcopos. Pero los demás ministerios no. Después fue que se formalizó, se ritualizó, se legisló y se determinó las competencias de cada uno para que pues haya mayor participación. Entonces, de aquí a aquí uno, de aquí a aquí en adelante, eso permite que haya más participando. Pero sí tenemos que tener claro de dónde empiezo yo, dónde termino, y dónde empieza el otro y dónde termina. Cuándo lo mío es ordinario y cuándo lo que yo hago es extraordinario. Entonces, eso es muy importante a nivel de la iglesia que lo tengamos. Pero yo, no sé si ya existirá, como les digo, el documento. Si no, no lo veo muy cercano, porque de pronto los obispos no han sentido la presión de hacerlo, porque hay muchos monaguillos, y eso nos interesa por la promoción vocacional. Pero sí es importante pues que formemos adultos. Y hoy aquí todavía tenemos niños, pero en el norte, Estados Unidos, se ha visto en algunas parroquias que los monaguillos son varones casados, son personas mayores, ya con hijos y todo. Son monaguillos, y los dicen como monaguillos. Su ornamento rojo, su roquete blanco, y hacen de monaguillos y son adultos. Entonces, pero bueno, eso es la iglesia que va, que viene. En lo que se puede cambiar, se puede. En lo invariable, siempre idem, siempre lo mismo. Lo que no podemos cambiar. Bien, entonces esto creo que es como voy a hablar de compartir pantalla para ver qué más me va del texto. Ajá, y eso ya lo hemos hablado. No estorbar. Dice, el lugar adecuado de los acólitos cuando no cumple ninguna función concreta es delante de sus asientos, sentados o en pie, según el momento se le requiera, pero no deben de estar ahí como metidos en todo para allá y para acá, ¿no? Ni él ni ningún otro ministro. Cuando se ocupa, se acerca; cuando se terminó, se retira. Ahí les va a quedar, aquí les queda en el documento, ¿verdad? Eso sirve para ustedes guiarse. Bueno, me van a instituir acólitos, voy a ir al documento que nos dieron para ver qué me toca, cuándo, qué. Bueno, aquí van los momentos en los que pueden tener participación como acólito o como no. Esto, lo del incensario, los golpes incensarios siempre serán dobles, pudiendo hacerse dobles o triples, pero eso ya esperamos verlo con la formación presencial para que podamos tener ese entrenamiento, ¿no? Eso, ahí está bien. Bien, no está acá. Voy a dejar de compartir pantalla para ver lo del lector. Vamos al lectorado ahora. Vamos con el lector. Les voy a leer el número 30 del ceremonial de los obispos del CELAM. En el número 30 dice, el lector tiene sus funciones propias en la celebración litúrgica.
las que deben ejercer aún en caso de que estén presentes ministros de orden superior. Es decir, al lector le toca hacer las lecturas, aunque haya un diácono o presbíteros. Antes los presbíteros hacían todas las lecturas de la misa, primera lectura, la interacción, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, y ahora no. Ha quedado al laico. Entonces, aunque haya sacerdotes, la lectura les corresponde a ellos. El número 31 dice, del ceremonial de los obispos, de entre los ministros inferiores, del primero que históricamente hay constancia es el lector. Vean, antes que haber acólitos, hubo lectores instituidos. Se encuentra en todas las iglesias y su ministerio siempre se ha conservado. El lector es instituido para el ministerio que le es propio, a saber, leer la palabra de Dios en la asamblea litúrgica. Por ello, en la misa y en otras acciones sagradas, lee las lecturas excepto el evangelio. Porque el evangelio, si hay diácono, le corresponderá al diácono. Si no hay diácono, le corresponderá al presbítero. Ahora, si ustedes como diáconos, bueno, ya están presidiendo una celebración, van y proclaman el evangelio, pero no las lecturas ni el salmo. Si no hay salmista, porque ese es otro ministerio aparte del salmista, porque se requiere que, lo ideal es que todos los salmos sean cantados y no todos los lectores tenemos buena voz. Entonces el salmista es un ministro aparte que tenga buena voz. Nos dice que si no hay salmista, recita, ¿ve? Recitan, porque el salmo debe de hacerse cantado. Recita el salmo interleccional. En caso de no haber diácono, propone las intenciones de la oración universal. Otro pleito. A veces al comentarista o monitor que llama, le damos para que lea la oración de los fieles. Y a veces está el diácono y está mecánicamente programado de que es él. Entonces se va directo para leerla. No. Que entienda, como alguien decía ahora, cuando ya está el que le corresponde, nos hacemos a un lado y no por eso vamos a resentirnos, ¿no? Ahora, si hay diácono, le va a corresponder al diácono. Si no hay diácono, las puede proclamar el presbítero también. Porque San Justino Mártir en su Apología Segunda dice que llegado a ese momento el sacerdote elevaba las manos y elevaba las plegarias en nombre del pueblo. Y el pueblo podía agregar otras intenciones. Entonces también el sacerdote puede ser que lea él las oraciones de los fieles, y en una comunidad pequeña uno también puede exhortar a los demás que hagan sus oraciones personales, familiares, por algún aspecto. Pero si no, se lo puedo dar al si hay monitor o algún lector. Al lector, porque el monitor no es un ministerio instituido. No hay al momento un ministerio de monitor. Porque esto de las moniciones antes le correspondía al sacerdote nada más, o comentarista. El comentarista era el sacerdote. El sacerdote antes de comenzar la misa explicaba un poquito qué se iba a celebrar. Antes de la lectura se le explicaba también un poco porque sabe por dónde va a predicar, por dónde va a orientar las lecturas. Entonces era el sacerdote el que hacía comentarista. El lector hoy ha sido un ministro, el ministerio laical más antiguo. Y si hay un lector instituido, pues debería ser el monitor, el lector, no el monitor, el que haga las preces o la oración universal de los fieles. Porque el monitor no tiene ministerio. Aquí en la confirma hace un mes, el obispo eliminó las preces. Él dijo que no hacemos preces, imagínense. Sí. Por ejemplo, digamos, en una misa, por razones de tiempo, lo recomendable es que se elimine el credo, pero no las preces, porque la prece siempre ha sido una parte constitutiva de la liturgia de la palabra, siguiendo lo que nos comenta San Justino Mártir y siguiendo también la celebración judía de Shabbat, que ellos también tienen esta parte de las preces. Entonces es mejor no hacer el credo y hacer las preces. Pero bueno, a veces por algunas, no es que también si no se hizo ya se cayó la misa, no sirve, no, sí, pero lo ideal es que uno haga el esfuercito también, ¿no? Lo hagamos. Bien. Entonces nos dice que el lector, si no hay diácono, que haga la oración, puede hacer la oración universal, sino que la puede hacer el sacerdote. Continúo leyendo en el número 31.
En cuanto sea necesario, el lector prepare a los fieles que pueden leer la Sagrada Escritura en las acciones litúrgicas. O sea, debe ser un formado y formador. Sin embargo, en las celebraciones presididas por el obispo, conviene que lean lectores instituidos según el rito previsto. Y si son varios, se distribuyan entre ellos las lecturas. Así nos dice la Ministeria Cuedan del 72. Bien, y también el misal romano en las nociones preliminares 51 a 55. Número 32 dice, consciente de la dignidad de la palabra de Dios y de la importancia de su oficio, tenga constante preocupación por la dicción y pronunciación para que la palabra de Dios sea claramente comprendida por los participantes, ya que el lector anuncia a los otros la palabra divina. Recíbala también él dócilmente, medítela con asiduidad y con su modo de vivir sea testigo de ella. Esto nos dice el ceremonial de los obispos sobre el lector. En la instrucción general para el uso del misal romano, en el 148 nos dice de los oficios del lector. Cuando se dirige al altar y no hay diácono, el lector puede llevar el libro de los evangelios. Ya esto lo hemos comentado. Y en esta ocasión camina delante del o de los sacerdotes. Detrás del que lleva el incensario y detrás del que lleva la cruz alta va el que lleva el evangeliario. Lo puede llevar un lector instituido. No es instituido, pero es uno de los que leen en la misa. Bueno, puede llevarlo también. Puede llevar el evangeliario, aunque no es instituido. Pero si está instituido, que sea lector. Cuando llegan al altar, hacen la debida reverencia. No es que van a dar beso al altar, no, hacen una reverencia. Junto con el sacerdote se acercan al altar. Si lleva el evangeliario, coloca el evangeliario en el altar, da un paso atrás, se hace a un lado y ocupa su sitio que va a tener para leer para el ministro lector. Dice el 150. Lee desde el ambón las lecturas que preceden al evangelio. Cuando no hay cantor o salmista, puede decir el salmo que sigue la primera lectura, el salmo interleccional. 151 dice, después de que el sacerdote, si no hay diácono, ha hecho la invitación a orar, el lector puede emitir las intenciones para la oración universal. Como decíamos antes, leer las preces. Y el 152 dice, cuando no hay canto de entrada o durante la comunión y los fieles no recitan las antífonas indicadas en el misal, el lector pronuncia las antífonas a su debido tiempo. Entonces, si el sacerdote no hay comentarista o el sacerdote no las hace, el lector podría hacer las moniciones, las antífonas que vienen ahí, antífona de entrada y antífona de comunión, que son dos antífonas que hay en la misa nada más. Ahí siempre en el misal romano ustedes van a ver ahí la parte de la eucología, de las oraciones. Ahí viene la oración de entrada, la antífona de entrada y la antífona de comunión, que son dos antífonas. Antes del prefacio, no. Nunca, yo no sé dónde se sacó esa munición que ponen antes del prefacio. Porque normalmente se han puesto municiones donde hay antífonas. Pero bueno, ahí está esa parte. Vamos a ver, me dice en el chat, tengo una pregunta, pero afuera del tema. Dame un minuto. ¿Hace cuánto escribir? Ya preguntó esa. Don Marcos. No, pero si quiere yo le doy, ya. Es sobre los do it. All right. Usted, excelente explicar sobre los textos, ¿verdad? Los libros. Y yo con vacaciones fui a Chepe y empecé a investigar porque la verdad mi parroquia ni tiene evangelario. Yo quería yo quiero bendicional, yo quiero. Entonces, vea los problemas. Bueno, primero quería decirle que la Proveeduría Central San José me dijeron que ahora sí podemos, el libro correcto para bendicionales mexicano, pero yo no sé si eso es, bueno, ya, es lo que me dijeron, pero no tenían. ¿Tienen misal romano? No tenemos. Mexicano, no.
fui al otro, San Pablo, es una compañía no mexicana y traen cosas de Colombia y no es lo mismo. Ellos tenían de España. En los estados también andaba, ¿verdad? Ve qué hombre. Andaba en los estados y allá tienen español, pero los libros son de la Conferencia Episcopal Gringo, ¿verdad? Entonces regreso otra vez tratando de resolver mi problema, ¿verdad? Primero está agotado el país con los misales. Solo existe, yo pienso, un evangelario. Sí hay los otros, los leccionarios. Ahora, mi pregunta es que eso es delicado, porque algunos padres dicen, no, puedo usarlo de los estados, está en español. Yo quiero empezar gastando dinero, quiero tenerlo correcto. Estamos ahora tratando de montar una idea de traer desde México, ¿verdad? Porque usted sabe, evangelario allá en Centro San José era 200,000. Digo, oye, entonces yo no sé, mi pregunta es, ¿puede ser que eso sí está aceptado bendicional ya mexicano? Y la otra pregunta es, bueno, yo quería un poquito más consejo porque ahora no hay, ¿verdad? Ya no sé qué hacer o ¿qué sería? Bueno, dice que está aprobado por la SEDAC, que es los obispos de Centroamérica y México, que el texto oficial litúrgico en español para Centroamérica y México es el de la traducción mexicana aprobada por la Santa Sede. Hasta donde yo tengo entendido, no está aprobado todavía que se use en el ritual la traducción mexicana. Para Costa Rica y Centroamérica está aprobada la traducción de la Conferencia de España. Entonces tendríamos que comprar el de la Conferencia Española. El bendicional, hasta donde yo tengo entendido, tampoco está aprobado. Tendría que profundizar. Voy a tratar de averiguarme sobre esto. Si el bendicional está aprobado ya la traducción mexicana, si no deberíamos seguir usando la traducción española. Y es que el problema ya se ha discutido, pero lástima que no se han dado un paso, porque ahora muchos obispos no están de acuerdo con aprobaron, fueron a una reunión de obispos de Centroamérica, se reunieron, hablaron, ahí mismo aprobaron que se usar la traducción mexicana, sin de pronto ellos estudiarla, leerla, consultarla, verla en nuestros países, la aprobaron y ahora hay muchos que no la quieren. No, los sacerdotes no estamos, la mayoría, casi que la totalidad, no estamos de acuerdo con la traducción mexicana que se hizo. Más con los salmos, los hacen terrible. Solo simplemente, o los prefacios, simplemente cambiar cosas por cambiar sin ningún sentido, ¿no? Entonces, rayan en la estupidez, algunas traducciones, usan sinónimos para cambiar, hacer algo diferente, ¿no? Entonces, muchos no estamos de acuerdo. Se lo hemos dicho a Manuel Eugenio. Creo que él lo presentó un día a los obispos y dijeron ellos, bueno, ya eso está aprobado a nivel de Centroamérica, no podemos hacer nada. Bueno, pero un obispo puede salirse de esa comunión que no le obliga. Está por la caridad llamado, pero tampoco le obliga. Entonces, porque la traducción mexicana es terrible para las lecturas y peor para los salmos y terrible en los prefacios también y las plegarias. Pero hasta donde yo entiendo, ni el ritual de los sacramentos ni el bendicional está aprobado la traducción mexicana. Pero de todos modos voy a ver, no sea que en algún momento hayan hecho un documento y lo hayan aprobado por fuera del día que se hizo esa aprobación, porque en ese día no, solo los leccionarios y el misal romano. Son los dos libros litúrgicos. Entonces, ¿es misal romano mexicano? Sí. Evangelario, no. ¿O sí? Evangeliario sí, porque el evangeliario es parte del leccionario. Entonces, todo eso es mexicano. El único es el bendicional. Sí, eso el mexicano se consigue en México, pero si va a México, ahí por la basílica, ahí lo consigue. O alguien que vaya, o si no puede hablar con el padre Matías,
el polaco. Sí, pero eso es Liberia y ellos también, todos son de la proveeduría allá en el centro de San José. Sí, Oye, voy a pero hablar con Matías mejor, ¿verdad? Matías puede mandarlo a traer, porque él tiene contactos. Entonces Ok, él puede ok. mandarlo a traer, él lo manda a traer. Pero si algún Y familiar, ahora, es que ya yo tengo vacaciones y voy y tengo esos mexicanos aquí en Nosara, pueden traer ellos también de México. Mi última era para ti, es que también me recomendaron como, por ejemplo, el diácono va a poder celebrar bautismo. Y el sacerdote, ustedes tienen todo separado, tienen esos libros, son bonitos, caros, pero tiene para confirma, para el bautismo. Pero también existe ¿cómo se llama? El padre viajero. Bueno, es internente, algo así, pero ese es un libro con todos los ritos individuales, juntos. Por ejemplo, mi párroco dice, es lo que él lleva, él tiene eso, y él tiene la grande para confirmar, porque cuando viene el obispo, él quiere formalidad. Pero de bautismo, uno va a las montañas, un pueblo pequeño y no lleva esos libros. Y para un diácono que no lo ocupa tanto, él recomendó este libro que tiene, se llama breve, o cómo es el libro que tiene todo rito en un solo. ¿Usted tiene una opinión de eso o cuál es lo correcto de eso? Porque sí ocupamos para bautismo, matrimonio, ¿verdad? exequias. Sí, bueno, Matías, algún día, si vienes por Liberia, bueno, este es el que yo tengo, es el ritual de los 7 sacramentos, de edición española, porque es el que está aprobado para nosotros todavía de España, ¿no? Pero ustedes de aquí solo ocupan bautismo y matrimonio nada más. En Liberia venden, creo que de traducción mexicana, un librito un poquito más ancho, viene solo lo del bautismo aparte y solo lo de matrimonio también aparte. Entonces, puedes tener esos. Ahora, si vas a Estados Unidos, yo diría que aunque esté aprobado, tampoco es que te van a condenar por no usarlo, ¿no? Y consigues allá en español, Spanish, para bautismo, o viene bilingüe, ¿no? No sé por qué ahorita no tengo el mío, bilingüe, bautismo, matrimonio, bilingüe, el bautismo español, bautismo inglés, ¿no? Matrimonio español, matrimonio inglés. Entonces, a veces cuando iba a una celebración bilingüe o en inglés, usaba ese texto. Entonces, puedes tener eso y usar la traducción que viene ahí al español. Y usar esa edición que sería la autorizada para acá usar en inglés. Puedes tener eso sin ningún problema. Aunque no sea mexicana la traducción, sino de la conferencia episcopal de USA. de los States. Entonces, en ese momento, yo quiero decir a todos aquí, tal vez nos conviene hacer lista lo que ocupamos y cuando hablamos con Matías lo hacemos junto, porque si yo voy y ocupamos un misal y él trae uno, después viene otro, yo ocupo eso. Porque sí tienes razón, no pensé en Matías, él es muy correcto, ¿verdad? Y yo en serio, me sentí un poco mal en San José porque esa gente ni sabía lo que estaban diciendo, ¿verdad? Y fui al San Pablo, regresé y nadie sabía qué decir, ¿verdad? Yo digo, bueno, ok, está bien, pero ya y es carísimo aquí en Costa Rica, no entiendo. Marcos, Sí. disculpe, Camilo me dijo a mí que el libro que ellos utilizan, digamos, para las labores diaconales, es un libro que, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Es un libro aprobado, no sé si, supongo que los obispos, es un trabajo del primer diácono de aquí, Tilarán, Liberia, de Federico, ¿verdad? Donde es, digamos, una copia de lo autorizado puesto en un solo libro para uso de los diáconos, ¿verdad? Y que Federico se encargaba de proporcionárselo, o por lo menos es algo que él tiene como un querer de él, de proporcionárselo a todos los diáconos permanentes, ¿verdad? Él les regala el libro. Así me dijo Camilo, ¿verdad? Y él anda 2, uno porque lo compró o no sé qué, pero dice que le regalaron 2.
Entonces también podrías hablarte a ver cómo está ese asunto, ¿verdad? Para no ir a comprar algo que, según lo que me dijo Camilo, Federico tiene la costumbre de facilitárselo a los nuevos diáconos. Excelente. Vamos a seguir no robando tiempo del padre, pero eso sí me gusta. Es que es algo que necesitamos empezar a hacer ahora, ¿verdad? Porque ya imagínense el vestimento, etcétera, ¿verdad? Los costos, eso sería más. Y yo tengo, imagínense, los gringos me regalaron todo en inglés bonito, ya, yo tengo esos. Si ocupas un misal, padre, también tengo ahora bendicional en inglés, ni lo usaron. No. Ahí luego se trae un par ahí para tener. Ok, sí, cuanto más cercano ustedes, bueno, por ahora, bueno, como lectores y acólitos, ciertamente no ocupan hacerse de esos textos porque es una inversión y depende pues de todo el proceso del discernimiento, de los escrutinios que le vayan dando a ustedes, si son hábiles o candidatos idóneos para el diaconado. Entonces, acercándose un poco más, pueden ir haciéndose de esos textos. Pero, como digo, por ahora el ritual de los sacramentos es del español. Ese es el que está aprobado. Que si hay de Colombia, no es que lo use, me va a condenar o no va a ser válido. No, no, no. Mientras sea una traducción litúrgica que se usa en alguna conferencia, está bien. Solo que nos vincula un poco más la española, la mexicana, ¿no? Yo tengo mi misal romano de los domingos y uso el de la España. Uso el de España porque es mejor, por lo menos para las oraciones, ¿no? La eucología. El spray hago el que está ahí de España. Y después los prefacios que están ahí, no por eso cometo pecado o está inválida o ilícita la misa o el sacramento. Entonces, eso. Y además, en algún momento ustedes se olvidaron del ritual y tienen que hacer un bautismo, ya buscan una Biblia, hacen una lectura ahí, ustedes mismos pensando, recordando cómo son las oraciones, o ahora se pueden bajar del móvil, del teléfono también, la pueden hacer por ahí, usar de esa manera. Yo ahora estoy usando, como decía, la tablet, ¿no? Yo ahora mi tablet, Eso sí. porque en los pueblitos el viento me movía el misal y se me pasaban las hojas y muy oscura, a veces no veía nada. Tengo que cambiar anteojos porque ya tienen como 3 años estos, ya no estoy viendo bien. Entonces hago bien grande la letra, pero no es la traducción mexicana que viene ahí. Entonces, sí, pero al final, vea, ¿usted piensa que los ticos por general le gusta escuchar vosotros? Pues la paz del Señor está con vosotros, ¿verdad? Me siento yo incómodo, aunque yo comprendo gramáticamente lo que es. No me siento natural con la gente o a veces con los verbos conjugados expresáis, ¿verdad? Es como, no sé, no sé si estás, usted, ¿qué piensa de eso? Porque todo ese español es así, duro. Sí, sí. No, yo uso las oraciones, ¿verdad? Cuando hago las oraciones, la eucología, oración colecta, Dios Todopoderoso que nos has congregado. Si veo algo de vosotros hoy, lo hago latinoamericano, ¿no? Los prefacios no traen esas cosas, sobre todo en las lecturas. Pero si la gente lo oye, tampoco es que sea, mira, ¿qué ha pasado en ¿Qué está haciendo este chico para que no está la lectura como tiene que ser? Entonces, no, tampoco es asombrar, ¿no? Pero si lo usan latino, bien. Los textos. Ahora los celulares traen, como digo, todas estas cosas, ¿no? Entonces, tranquilos, tranquilos. Y no importa la traducción, mientras sea una conferencia episcopal, en algún momento, una urgencia que haya, úsela, no hay problema para salir de la dificultad. Ya lo veremos con los sacramentos. Lo que no vamos a poder variar es la materia y la forma. Eso sí, eso es invariable. Lo demás, todo es periférico, pero materia y forma son obligatorias para la validez y la licitud de los sacramentos, que yo espero ya en unos 15 días, la próxima semana, tener algún cierre de esto para ya empezar con los sacramentos, propiamente con el bautismo. Y ahí,
Sí, sea que en su parroquia les puedan prestar un ritual que ya no usen. A veces hay en las parroquias rituales viejos, no importa que sea español, no importa, porque el desarrollo es el mismo. O lo bajan de la internet o lo tienen ahí a la mano para que vayamos siguiendo. Pero esto para unos 15 días más o menos para que ustedes lo vayan teniendo. Bien, estamos on time, estamos a tiempo. Vamos a ver el calendario. 29. Volveríamos a vernos el 5 de agosto, si Dios quiere. Sí, el 5, 12 y 26 de agosto, si Dios quiere. Buena fecha. Entonces sería eso. Y recuerden entre ustedes, por favor, coordinar, sea algún día feriado entre semana o un sábado, no muy lejos de mí por las misas, que podamos coincidir para empezar la práctica. Digo de un feriado porque los que están trabajando puede que tengan ese feriado y me es más fácil movernos a algún lugar. Para ver un poco esto, ¿no? O sea, algún día, algunos que viven cerca de acá, un sábado que no tengamos o algún día pueden coincidir, preguntar, coordinar y pueden venir y practicamos acá, pero sí necesitamos eso presencial. Pero queremos, padre, ese problema coordinar tiempo, ir allá. Yo recomendé entre semana, pero eso cuesta para la mayoría. Sí, si 2, 3 pueden venir entre semana, pues vienen eso y luego buscamos otra fecha para los que no pueden entre semana. Porque como a cada uno tengo que ponerlo también. Si son todos, lleva más tiempo. Pero si son 2, 3, podemos practicar luego con otros en sábado, un feriado también. Ah, entonces está bien más de una fecha. Sí. Ah, ya estaba equivocado entonces. Sí, Oyeron pueden todo. ser. Bagaces, ¿verdad, padre? Bagaces. Sí, podemos hacer bagaces o es que no sé de No, que dónde. usted está en Bagaces, Yo sirviendo en estoy en Bagaces. bagaces, sí, yo estoy en bagaces. Ay, lo tengo aquí a la pura par. Usted, porque de ahí, no sé Osito. quiénes están cerca o Bueno, yo sé que don Zacarías y yo hemos hablado, podemos venir entre semana. Yo no sé quién más, pero yo quiero organizarnos porque yo también fin de semana casi imposible. Pero eso hacemos eso aparte por WhatsApp. Ok. Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Entonces, nos vemos en 8 días.